Amén. Quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Ahí en el libro de Salmos 147 hay 3 promesas que Dios da a Israel y 3 promesas que Dios nos da a nosotros en esta mañana para este año 2015. Este salmo se dice que fue escrito por Nehemías y más o menos en el año, probablemente en el año 538 antes de Jesucristo. Por ahí, por el año 500 antes de Jesucristo, Nabucodonosor se levantó sobre ese lugar y comenzó a conquistar las naciones, a subyugarlas. Y más o menos en el año 500 también se levantó en contra de Jerusalén y sitió a Jerusalén y destruyó los muros de Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén. Y dice que, la Biblia nos dice que fueron todos los jóvenes, hombres fuertes, mujeres, fueron tomados en cautiverio y fueron llevados a Babilonia. Y solo quedó en Jerusalén ancianos, gente anciana, gente enferma, gente que no podía trabajar, quedaron ahí en Jerusalén. Pero todo el resto de la gente fueron llevados a Babilonia y estuvieron en cautiverio durante 70 años. Dice la Biblia que estuvieron cautivos por Babilonia, por Nabucodonosor, viviendo en ese lugar. 70 años después nos habla que Dios levantó a Ciro, rey de Persia, y levantó un decreto para que todos los judíos volvieran a su tierra, volvieran a Jerusalén. Y la primera deportación que hubo fue con el escriba Esdras. Fue el primer hombre que comenzó a volver a Jerusalén con los judíos, aunque muchos judíos estaban tan cómodos en Babilonia que no querían volver, pero había otros que sí querían volver y comenzaron a regresar a Jerusalén. Fue tan triste la llegada de los judíos porque ellos, antes de que esto sucediera, tenían un templo que había construido Salomón, magnífico, de gran valor, el gran templo. Y lo que para ellos habían 2 cosas que eran muy importantes, y una era el templo y otra eran los muros, porque los muros a ellos le daban protección. Entonces, cuando ellos vuelven a Jerusalén, se entristecen mucho. ¿Por qué? Porque ven el templo en ruinas. No quedó absolutamente nada del templo. Le robaron todo el templo, robaron el oro que tenía, la plata, las piedras preciosas, las maderas costosas, todo se lo robaron. Y no quedó absolutamente nada. Y de sus muros también fueron completamente destruidos. Estaba todo ahí destruido. Y ellos, al ver esto, gran tristeza se puso en sus corazones, y en vez de comenzar a construir y a levantarse en ese lugar, ellos se quedaron en esa tristeza ahí sucumbidos. En ese mismo tiempo había Nehemías, este personaje que escribe este salmo. Dice la Biblia que él estaba todavía en Babilonia y él era el copero del rey. Y dice que llegó a Babilonia uno de estos hombres que habían venido de Jerusalén. Y cuando él supo que uno de sus hermanos venía a Babilonia, él se puso muy contento, porque él en Babilonia tenía una imagen de que los que habían vuelto a Jerusalén habían construido el templo, habían levantado los muros, se habían levantado porque estaban en su tierra. Pero cuando ellos comienzan a escuchar la noticia, cuando Nehemías comienza a escuchar a su hermano judío que venía de Jerusalén, y comienza a decirle que no habían construido absolutamente nada, que el templo estaba derribado, que los muros estaban derribados, que nadie trabajaba, que nadie se levantaba como para decirle: construyamos los muros, reconstruyamos el templo. Entonces dice que esto provocó mucha tristeza en Nehemías, mucha angustia, mucho dolor.
y se puso a orar y comenzó a buscar a Dios. Dice, por alrededor de 4 meses comenzó a ayunar y a orar y a buscar a Dios. Y en eso, en uno de esos días, dice, el rey de Persia vio a Nehemías y le dijo por qué estaba triste. Algo que sucedía también y que destaca ahí la Biblia, dice que delante del rey todo siervo no podía estar triste, porque si estaba triste inmediatamente moría. Y el rey vio a Nehemías y le dijo, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás tan triste? No te veo alegre, no te veo contento. Y ahí Nehemías le empieza a decir al rey, le dice, mi señor, es que mis hermanos en Jerusalén he sabido la triste noticia de lo que destruyó Babilonia, lo que destruyó Nabucodonosor. Ellos están ahí sucumbidos en la destrucción. Están ahí metidos en la destrucción y no hay alguien ni fuerza y nadie se levanta para reconstruir lo que ha sido dañado. Entonces, dice que el rey le dio permiso y el mismo Nehemías le pidió al rey que lo enviara, que le permitiera ir a su tierra para levantar los muros. Entonces dice que el rey le dio permiso y le dio también algunos materiales. Y Nehemías llegó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén dice que vio a sus hermanos ahí, sin hacer nada, destruidos, derribados. Y dice que él comenzó a animarlos y comenzó a decir, hermanos, vamos, tenemos que construir. Lo primero que vamos a hacer, vamos a levantar nuestros muros, vamos a levantar nuestras fortalezas. No tenían los materiales, no tenían los recursos, no tenían dinero, no tenían nada, solo tenían ruinas. Y dice, mire, esto es algo sorprendente porque de esas ruinas que ellos tenían, ellos comenzaron a construir sus muros. Ellos ocuparon esas ruinas y de esas ruinas dice que comenzaron a construir los muros. Ahora, viendo, dicen esto, había 2 personajes, Tobías y Sanbalat, que también eran judíos, y dice que cuando iban en la mitad del muro, estos 2 personajes se levantaron y comenzaron a desanimar al pueblo. Y comenzaron a decirle, oye, ¿qué están haciendo? ¿Para qué están construyendo esos muros? Si ustedes van a tirar ahí una gallina y cuando coloquen una gallina esos muros se van a destruir, van a venir abajo. Entonces dice que esto desanimó nuevamente al pueblo y la gente dejó de trabajar, dejó de reconstruir y se desanimaron. Y Nehemías, dice la Biblia, que comenzó a orar a Dios, a buscar, a decirle a Dios, Señor, mira lo que está sucediendo. No eran extranjeros, no eran gente de otra nación, eran sus propios hermanos que le estaban diciendo, lo estaban desanimando. Eran sus propios hermanos, su propia gente que le estaba diciendo que no tenía sentido lo que estaban haciendo. Y Dios trae palabra a Nehemías y que levante nuevamente al pueblo, y dice que él levantó nuevamente a los judíos, los animó nuevamente y comenzaron a construir los muros. Y construyeron los muros, y cuando terminaron la construcción hicieron una gran fiesta, una gran celebración. Y ahí es donde Nehemías cantan este Salmo 147. Un salmo de alabanza a Dios. Y en medio, miren, aquí hay algo interesante, porque en medio de este salmo sale una voz profética. Sale una palabra de Dios que le da 3 promesas al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué digo interesante? Porque la Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Dios se mueve en medio de la alabanza. Algo sucede cuando usted le alaba. Algo sucede cuando usted le bendice. Ahora tal vez esta historia se parece mucho a la historia de nosotros. Tal vez por ahí, en lo que habíamos construido, se levantó Nabucodonosor, que es un tipo de Satanás, y destruyó lo que habíamos construido. Su familia, su matrimonio, su economía, su empresa, su negocio. Fue destruido. Y ha estado destruido hoy. Y tal vez usted se ha venido y le ha dado ánimo para levantar eso, pero se ha levantado para decirle de que qué sentido tiene que esté reconstruyendo con las ruinas. Es que no hay más.
porque no hay más. Y Dios nos anima para seguir construyendo, edificando. Y en esta mañana Dios me ha dado una palabra para nosotros como iglesia, para usted. Estas tres promesas que se encuentran aquí en estos versículos. Libro de Salmos 147, versículos 15 y 16. En el nombre de Jesús dice, Él da, dice, un territorio de paz. Primera promesa, Él da, dice, un territorio de paz. Segunda promesa, te hará saciar con lo mejor del trigo. Te hará saciar, dice, con lo mejor del trigo. Y la tercera promesa dice, Él envía su palabra a la tierra. Mire lo que dice, velozmente corre su palabra. La primera promesa que Dios tiene para nosotros para este año 2016 es un territorio de paz. Dios va a traer paz a su territorio. Dios va a traer paz a su familia. Dios va a traer paz en medio de esta situación que usted ha estado viviendo, de problemas, de dificultades, de congoja, de tristeza, de dolor. Dice Dios, yo traigo paz a tu territorio. Levante su mano y diga, yo tomo esta palabra y declaro que este año Dios trae paz a mi territorio, a mi familia, a mi economía, en mi trabajo, en mi hogar, en mi vida. Dios trae paz. Para los griegos, paz va definiendo un término eirene, y quiere decir un estado de descanso o la ausencia de conflicto. Así definían los griegos la paz: un estado de descanso y una ausencia, no tener conflictos, no tener problemas, no tener dificultades. Para los romanos, miren, paz, si ellos dirían paz, es la ausencia de conflictos armados, siendo asegurada por la presencia del poderío militar romano. Así ellos definían, los romanos definían lo que era la paz: la ausencia de conflictos armados. Ellos eran un imperio que se levantó, ¿no es cierto?, y comenzó a conquistar las naciones de alrededor. Entonces, para ellos, todas las naciones se volvieron enemigas. Y para ellos, la paz consistía en que esas naciones se rindieran a ellos. Y no tan solo se rindieran, sino que esas naciones tenían que tomar la cultura romana, la filosofía de los romanos, la mentalidad romana, la visión de los romanos. Ellos enviaban sus embajadores, enviaban sus ejércitos y establecían Roma, por decir, en Turquía, en España, en Italia. Ellos establecían ahí Roma sobre esas ciudades. Por eso, para ellos, la paz era la ausencia de conflictos armados. Era que las naciones que ellos iban a conquistar, esas naciones se rindieran completamente a Roma y cambiaran su cultura, y cambiaran su filosofía, y cambiaron su manera de vivir, y cambiaron su manera de la educación, y cambiaron su manera de pensar, su manera de hablar. Era una rendición. Ellos establecían que cuando se producía la paz, cuando esa nación que ellos conquistaban se rendía completamente a ellos, cuando ellos dejaban de ser ellos y pasaban a ser romanos. Así ellos definían la paz. Algo interesante encontré en esto, porque hay un versículo ahí en Hechos 10:36, y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio, dice, de la paz por medio de Jesucristo. Interesante, ¿saben por qué? Porque este mismo principio que los romanos tenían cuando iban a conquistar una nación, este mismo principio consiste en el reino de Dios. Lo que quiere decir Dios a través de este mensaje, dice, la paz, dice, miren que dice el mensaje de los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz.
como diciéndole a usted en esta mañana, la única forma que usted pueda tener paz es rindiéndose al Señor Jesucristo y permitiendo que el reino de Dios venga a su vida, con su cultura, con su manera de pensar, con su manera de vivir, dejando de ser usted y que el reino de Dios establezca sobre su vida una rendición absoluta. Una rendición absoluta. Por eso en la Biblia encontramos tanto diciéndonos que ya no somos del mundo, que no pertenecemos al mundo. Por eso el Evangelio es una contracultura, porque atenta contra el sistema del mundo, la manera de vivir del mundo, la manera de pensar del mundo. Y establece a través de las Escrituras, este Evangelio establece su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. Por eso el primer mensaje de Jesucristo fue: arrepentidos. El primer mensaje de los apóstoles fue: arrepentidos. ¿Qué quiere decir eso? Cambia tu manera de pensar. Porque ya en el Evangelio, para que esté esa completa paz, ya no puede haber dos reinos en la vida de una persona. No puede estar el reino del mundo y no puede estar el reino de la luz. Tiene que haber un reino. Y por eso Dios dice, para que haya paz realmente en tu vida, tiene que estar el Evangelio del reino. Ese Evangelio produce la paz en las vidas y los corazones. Para los judíos era Shalom. Y de esta paz se está refiriendo Dios cuando dice: yo daré un territorio de paz. La palabra Shalom quiere decir un estado de bienestar, de plenitud, estar completo. Quiere decir Shalom, quiere decir salud. Shalom quiere decir prosperidad. Shalom quiere decir integridad. Shalom quiere decir concordia. Shalom quiere decir sosiego. Para los griegos, el paz era, para ellos solo era que estuvieran tranquilos y no tuvieran problemas. Para los romanos era un gobierno establecido, pero para Dios, paz, este Shalom, quiere decir un bienestar para su vida. Bienestar, estar bien, estar contentos, estar alegres. Un bienestar para nuestras vidas. Quiere decir estar plenos, estar completos. Shalom, paz. Cuando Dios dice, y daré paz en tu territorio, Dios nos está diciendo que Él nos va a dar un bienestar. Va a cambiar nuestra situación de vida. Va a cambiar su situación de vida. Y va a dejar de vivir en esa inestabilidad de las cosas. Y va a entrar en el shalom de Dios, la paz de Dios. Esto es lo que Dios se le está dando. Esto es lo que Dios nos está entregando, diciendo: yo traigo paz a tu territorio, yo traigo bienestar, yo traigo salud, yo voy a sanar aquellas cosas. Es como que Dios nos está diciendo: yo voy a sanar aquellas cosas que están mal. Yo traigo prosperidad, porque shalom también es prosperidad. Yo traigo prosperidad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre este ministerio. Eso es lo que quiere decir a lo que se está refiriendo cuando dice un territorio de paz. Habían vivido en conflicto, habían vivido en dificultades. Nabucodonosor había destruido lo más preciado que ellos tenían, los judíos. Tal vez en nosotros el diablo ha destruido cosas que son lo más preciadas que nosotros hemos tenido. El diablo las ha destruido. Tal vez el diablo ha destruido en usted cosas que han sido las más preciadas. El diablo se levantó y las destruyó, no dejó nada. Pero sabe, Dios se levanta hoy día para decirnos: yo daré paz a tu territorio. Amén. Yo daré paz a tu territorio. Amén. Yo traigo bienestar, yo traigo prosperidad, yo traigo sanidad, yo traigo salud a tu territorio. Algunas cosas con respecto a lo que es la paz verdadera, la paz de Dios. Miren, la verdadera paz no depende de las circunstancias.
No depende de cómo, la paz de Dios no depende de las cosas, cómo están las cosas, cómo está el ambiente, cómo está la bolsa el día. La paz de Dios no depende de cómo va el gobierno, el mundo. Ahí en el libro de Filipenses 4, 11, 13 dice, no lo digo, hablando el apóstol Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues dice, he aprendido a contentarme. Cual sea, dice, mi situación, cual sea mi situación. Sé vivir, dice, humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo, dice, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así, dice, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues he aprendido a vivir en la paz de Dios. A mí no me mueven las circunstancias. A mí no me mueven las situaciones que están sucediendo. A mí no me mueven las malas noticias que dice el mundo de las cosas que vienen. Yo he aprendido a vivir y vivo contento porque yo vivo en la paz de Dios. Yo vivo en el bienestar de Dios. Yo vivo en la seguridad de Dios. Yo vivo en la prosperidad de Dios. Pablo dice, mi prosperidad no pasa por tener o no tener, porque hay o no haya, porque el gobierno tenga o no tenga. Yo dependo absolutamente de Dios. Y esa es la paz de Dios. La paz verdadera, miren, es diferente a la paz que el mundo da. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Luego mire lo que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Si un día usted prende la televisión, las noticias no son buenas. Y no vienen buenas. Pero mire lo que dice Jesucristo. La paz, dice, os dejo. Luego dice, mi paz os doy. No os doy la paz como la da el mundo. Mi paz, dice el Señor Jesucristo, no es como la paz que da el mundo. Una paz momentánea. Una paz donde las cosas andan bien. Donde los sistemas andan bien. Mi paz, dice Jesús, no es así. Mi paz es algo, es seguridad, es sentir confianza. No se turbe vuestro corazón, dice, no tengan miedo a esas malas noticias que se andan dando, porque nosotros no dependemos de lo que dicen. Nosotros dependemos absolutamente de Dios. La paz verdadera se obtiene permaneciendo, dice Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque dice en ti han confiado. Aquel que tiene sus pensamientos en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, es creer, es tomarnos. Por eso creo que tal vez en medio de esta alabanza, la primera palabra que suelta Dios a través de Nehemías es diciendo, yo traeré paz a tu territorio. Yo no sé qué cosas se pueda levantar, pero sabe lo que Dios le está diciendo. Tiene que estar tranquilo, tiene que estar confiado, porque aquel cuyos pensamientos permanecen en mí, yo traigo paz sobre ellos. Yo traigo paz. Yo traigo prosperidad. Yo traigo libertad. Yo traigo salud. Yo traigo lo que el mundo no puede dar, dice Dios. Yo traigo para usted. Juan 15:15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, dice, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Yo soy la vid. La vid es la barra. Es la barra, el tronco, por decirlo así. Esa es la vid. Y los pámpanos son los racimos esos donde van las horitas. Esos son los pámpanos. Ahora miren lo que dice Jesús. Yo soy la vid y vosotros los
pámpano. El que permanece en mí, yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Porque de Él recibimos la savia, de Él recibimos la salud, de Él recibimos la bendición. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, dice la palabra que usted va a dar mucho fruto. Amén. Si usted permanece en Cristo, si nosotros permanecimos en Cristo, ahora qué tremendo, porque mire, aquí no dice van a dar fruto, sino que van a dar mucho fruto. Entonces yo le daría un aplauso al Señor por eso. Por esa promesa de bendición. Porque Dios tiene cosas grandes para usted. Dios tiene bien. Jeremías dice que Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino que pensamientos de bien, pensamientos de prosperar, pensamientos de que Dios nos quiere levantar, llevarnos a otros niveles, a otras estaturas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios piensa de nosotros. Ahora, pero mire, la palabra de Dios dice que Él es la vida y nosotros somos los pámpanos. Ese racimo para que pueda dar fruto, el fruto es la uvita. Ese racimo para que pueda dar uva tiene que estar conectado a la vid. Porque si no está conectado a la vid, no va a dar fruto, solo va a ser un racimo seco. Que ni para el fuego es bueno, porque se consume rápido. Pero permaneciendo en Cristo Jesús, permaneciendo en Jesucristo, dice su palabra, que si usted permanece en Cristo Jesús, este año 2016, usted va a dar mucho, mucho fruto. Amén. Mucho fruto. Mucho fruto. Yo creo que no hay donde perderse. ¿Para qué estar en el mundo? Si solo hay aflicción, hay dolor, hay tristeza, hay angustia. Si solo hay una paz momentánea. Yo, mis compañeros de trabajo, lo puedo ver, que de repente llegan con paz y con gozo en su corazón, y al otro día llegan con el sueño. Y se asombran de uno porque lo ven siempre riendo y dicen, oye, tú no tenés problema. Sí, lo tengo igual que todas las personas. Pero la diferencia es que yo estoy conectado a Cristo. Y la paz de Él no es la paz que da el mundo. Como dice Pablo, yo estoy contento cuando tengo, y estoy contento cuando no tengo. Yo amo a Dios cuando tengo y lo amo también cuando no lo tengo. Amén. Porque Él es el que me provee y porque si su paz está sobre mí, si el shalom de Dios está sobre nosotros, si el shalom de Dios está en su vida, todo lo puede en Cristo porque Él nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Qué tremendo es esto. Oh, sí, Señor. Oh, yo tomo esta palabra, ¿saben? Yo tomo esta palabra. Que este año vamos a dar mucho fruto. Que este año, comunidad apostólica familiar, va a dar mucho fruto. Que este año vamos a dar fruto. Usted va a dar fruto. Y los que están a su alrededor van a ver el fruto de Dios en usted. No se despegue de Dios. Conéctese a Dios. Aférrese a Dios. Aférrese a Dios. Oh, Señor, corrimos sobre los. Siento esto muy fuerte en mi espíritu, en mi corazón. Aférrese a Dios, conéctese a Dios. Y va a dar porque viene la savia de la vida a usted para dar fruto. Y va a dar mucho fruto. Y un gran fruto va a dar. Aleluya. Él dará un territorio, Él dará en tu territorio paz. La primera promesa. La segunda promesa dice, te hará saciar con lo mejor del trigo. Te hará saciar, mira, dice, lo que Dios va a hacer este año, Dios lo va a saciar con lo mejor de su trigo. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Mire, ahí en Éxodo,
16:4 nos lleva a esto cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Cuando Moisés, ¿ha visto la señal de Moisés? Es muy buena. Cuando todavía no llega esa parte la señal, ¿no? Pero dice, ¿no es cierto?, que Dios levantó a Moisés y sacó al pueblo de Israel de Egipto y estuvieron en el desierto. Ahí no había panadería, no sembraban, no cosechaban trigo, por lo tanto no tenían de dónde sacar pan. No era una cosa que dijeran, ya, toma ahí tienes 1,000 pesos, anda a comprar 1 kilo de pan para la familia. No había negocios. Ellos caminaban alrededor del desierto hacia la tierra prometida que Dios les había dado. Ahora mire, dice que en medio de esa soledad, en medio del desierto, dice, y Jehová dijo a Moisés, y aquí dice, yo os haré llover pan del cielo. La palabra pan quiere decir en hebreo toda necesidad suplida. Toda necesidad suplida. En lo espiritual, en lo financiero, en lo físico, en lo ministerial, en lo profesional, en los estudios, toda necesidad suplida. No sé si usted tiene alguna necesidad, pero lo que Dios está diciendo, que Él hará llover su bendición del cielo. Amén. Él va a hacer llover su bendición del cielo. Viene una lluvia de bendiciones para la comunidad apostólica familiar. Aleluya. Viene una lluvia de bendiciones para su vida, porque la bendición de Dios viene del cielo. Y dice, y haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, dice, y recogerá. Vamos a salir a recoger esa bendición que Dios tiene para nosotros. Dice, la porción del día, para que yo, dice, lo pruebe, y pruebe si andan en mi ley o no. Miren lo que dice el Salmo 78, hablando de esta misma situación. El salmista dice, ahí en el versículo 24-25, después el 29, dice, e hizo llover sobre ellos maná, para que comiencen. E hizo llover sobre ellos maná. Ellos no tenían dónde comprar. Estaban en el desierto. No había dónde comprar. Pero ¿saben? Para Dios no hay nada imposible. Ellos querían pan y Dios les dio pan. Ellos querían pan y Dios les dio pan. No había negocio, no había abasadería, no había esas banderitas blancas. Que ellos iban caminando por el desierto y en el desierto no había esas banderitas blancas que dicen pan amasado. No había nada. Ellos querían pan y Dios les dio pan. ¿Qué quiere decir esto? No sé lo que tú quieres, pero Dios dice que Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Así como les dio a ellos lo que ellos querían, Dios dice que Él te lo va a dar a ti. Y va a hacer llover su bendición. Hizo llover sobre ellos maná. ¿Saben lo que es una lluvia? Y son miles y millones. No es una granura. Dios está hablando de una lluvia de bendiciones. De una lluvia de bendiciones. Oh, santo, hoy siento la presencia de Dios. Dice, les dio trigo de los cielos. Miren luego lo que dice. Pan de nobles. Pan de nobles comió el hombre. No fue cualquier pan. El mejor pan Dios se lo dio a su pueblo. Por eso dice el versículo, la segunda promesa, te harás saciar. ¿Con cuál trigo? ¿Con cuál trigo? El mejor trigo. ¿Saben? Me recordaba esto de cuando Jesús fue a la boda y vino la madre, dice que se acabó el vino. Y vino la madre de nosotros a decirle que se acabó el vino, y Jesús luego nosotros hizo que juntaran unas tinajas de agua. Cada tinaja se dice que hacía alrededor de 200 litros.
no recuerdo cuántas tinajas fueron, pero dice que mandó que pusieran agua en esas tinajas. La costumbre del pueblo de Israel, bueno, yo no sé, pienso que en todas partes, es que primero, en esa fiesta, en toda fiesta judía, primero se servía el mejor vino. Y el vino más malito se guardaba para cuando ya estaban entonaditos. Ya no sabían lo que era bueno. Entonces, el peor vino lo guardaban para después, pero el mejor vino se daba al principio. Y Jesucristo dice que convirtió esa agua en vino. Dice que llevaron y repartieron el vino, y viene el maestro Sala, donde el anfitrión, enojado, porque había ofendido a sus invitados, diciéndole: oye, ¿acaso tú no sabes que el mejor vino es el que se da primero? Yo creo que el invitado le dijo: pero si así lo hicimos. No, porque el mejor vino lo están sirviendo ahora. Ese vino que había hecho Jesús era mejor que el mejor vino que ese invitado tenía para darle a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús da, Él da lo mejor. Tal vez usted mire, tal vez nosotros hemos creído vivir lo mejor de Dios. Tal vez nosotros hemos creído que hemos vivido lo mejor, que hemos degustado lo mejor. Pero saben, el trigo que Dios trae, el pan que Dios trae para nosotros, es mejor que lo mejor que nosotros hemos comido. Por eso dice: te daré el mejor trigo. Te daré el mejor trigo. Te daré el mejor trigo. Dios nos va a dar lo mejor. Dios nos va a dar, yo pensaba en esto, Dios nos va a dar los mejores obreros. Dios nos va a dar las mejores familias. Dios nos va a dar los mejores matrimonios. Dios nos va a dar los mejores jóvenes. Dios nos va a dar los mejores lugares para levantar iglesias en esta nación. Dios nos va a dar los mejores pastores. Dios nos va a dar los mejores evangelistas, los mejores profetas. Dios nos va a dar los mejores hombres y mujeres de Dios. Porque Dios, yo me he tomado de esta palabra, que Dios me da el mejor trigo. Lo que hemos comido, hermanos, de Dios no se compara a lo que vamos a comer de Dios. Nosotros tal vez hemos creído que hemos comido lo mejor de Dios, pero lo que viene de Dios es mucho mejor de lo que hemos comido. Lo que viene por delante, mire qué tremendo es esto. Las palabras hacían, mire, es hacer desaparecer el hambre. Es hacer desaparecer el hambre. El hambre es algo que cuando está en la mente, ¿no es cierto? Y cuando hay, uno está con temor comiendo. Porque el hambre produce temor. La necesidad produce temor. Pero mire lo que dice Dios, que Él va a hacer desaparecer ese sentimiento de miedo. Que usted va a estar comiendo de las bendiciones de Dios, disfrutando de las cosas de Dios, y no va a estar con su pensamiento, en su corazón, con el temor de que eso se va a acabar y tal vez va a volver a vivir lo que vivió antes. Dios va a hacer desaparecer el temor de su corazón. Dios va a hacer desaparecer el miedo. Y usted no va a estar pensando cuánto va a durar esto. Bueno, no, va a durar para siempre. Va a durar para siempre. Eso no se va a terminar, porque eso viene de Dios. Satisfacer un deseo o una necesidad del espíritu o de la mente. Satisfacer un deseo o apetito, ya sea de tipo material, como el hambre o la sed, o de tipo espiritual. Dios va a satisfacer su necesidad. Su necesidad. Oh, esta es la maravillosa promesa del Señor. Te haré saciar con lo mejor del trigo. Lo mejor del trigo. Lo mejor de Dios viene para usted. Viene para su familia. Viene en su negocio. Viene en su empresa. Viene en su economía. Viene en su matrimonio. Viene en su familia. Y lo mejor de Dios viene para la comunidad apostólica familiar. ¿Ven? Y por último, Él dice: envía su palabra. Y luego dice: velozmente corre su palabra. Mire, ahí en Isaías
55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra, y hace, dice, germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, dice Dios, será mi palabra que sale de mi boca. Así dice Dios. Mire, la lluvia, dice Dios, es enviada con un propósito. Dice que la lluvia no vuelve sin cumplir su propósito. La lluvia es enviada, dice, y germina, riega la tierra y hace que lo que está en la tierra produzca fruto, germine. Así también dice Dios que es su palabra. Cuando Dios suelta su palabra sobre su vida, esa palabra no va a volver vacía. Esa palabra va a cumplir su propósito. Su palabra va a cumplir el propósito. La palabra de Dios va a cumplir el propósito sobre su vida. Si Dios en esta mañana le ha estado diciendo, y usted se lo ha tomado en su corazón, que Dios trae paz sobre su territorio, que Él va a dar lo mejor del trigo, esa palabra se va a cumplir. Porque esa palabra es palabra de Dios y no va a volver vacía. Va a volver con el fruto por el cual ha sido encomendado. No volverá, dice, a mí vacía, sino que hará lo que Él quiere, lo que Él determinó, lo que Él determinó en su palabra. Y será prosperada, dice, en aquello para que la envíe. Dios ha decretado darle paz y esa palabra viene corriendo. Dios ha decretado darle lo mejor del fruto. Las mejores bendiciones de Dios vienen para este año 2016. Amén. Lo mejor de Dios viene para usted. Usted no está en esta mañana en este lugar por estar. Usted no ha venido por querer venir. Y lo ha traído para darle esta palabra. Toma, créala, aférrese a esta palabra. Viva cada momento. Dios le dio paz. Dios dice que lo mejor del trigo de su bendición viene hoy para mí. Él le dice, te daré paz en tu territorio. Te daré lo mejor que tengo preparado para ti. Porque Él envía su palabra y dice que su palabra corre velozmente para cumplirse. Corre velozmente para cumplirse. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones vendrán sobre usted? ¿Cuántas bendiciones vendrán sobre usted? Todas. ¿Cuántas bendiciones vendrán sobre usted? Todas. Todas. Todas estas bendiciones vendrán sobre usted. Dice, y te alcanzará. Y lo alcanzará. Porque Él ha enviado su palabra de bendición para mí, de prosperidad, de paz, de su shalom, de amor. Él ha enviado su palabra. Él ha enviado su palabra. Y esa palabra está bien corriendo para alcanzarnos. Amén. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Oh, santo eres Señor. Tal vez el Dios ha destruido muchas de las cosas que nosotros hemos tenido. Se ha levantado como ese rey de Babilonia. Y ha destruido las cosas más preciadas que nosotros hemos tenido. Y hemos estado reconstruyendo de las ruinas. Y no nos ha sido fácil. Pero sabe, Dios se levanta en medio de todos y dice, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Porque yo les doy estas tres promesas. Estoy diciendo, yo prometo que les doy paz, que les doy lo mejor del trigo. Y yo he enviado mi palabra, y esa palabra viene corriendo para alcanzar y para cumplir sobre ustedes sus necesidades. Amén.